Bueno, de inmediato le vamos a dar la bienvenida a la congresista de Avanza País, Adriana Tudela. Ella va, bueno, le hemos pedido que por favor responda sobre este proyecto que tenía para los certificados de inspección técnica. Ella tuiteó que debido a la tergiversación malintencionada de su proyecto de ley, decidió retirarlo, ¿no? Porque sentía que estaba siendo usada como una distracción para diluir la responsabilidad de los involucrados y está convencida de que el sistema actual no funciona. Entonces, vamos a hablar de todo esto porque además tenemos el proyecto de ley donde ella dice varias cosas, pero primero le doy la bienvenida. ¿Cómo está, congresista Tudela? ¿Cómo estás, Milagro? Muchas gracias por la invitación. Ha sido sometida a un absoluto bullying porque, entre otras cosas, le han dicho que usted no quería, pidiendo que la vigencia indeterminada de los certificados de inspección técnica de seguridad en edificaciones, lo que usted iba a provocar es que no hubiera ninguna inspección y que ejemplos como los de Trujillo iban a empezar a repetirse en todo el Perú y que básicamente usted estaba jugando a favor de las empresas y no de la gente. Me gustaría escuchar primero sus descargos. Sí, bueno, primero quisiera agradecerte por este espacio porque creo que me permite primero solidarizarme con las víctimas y con las familias de las víctimas, y creo que también es un espacio que me permite resolver tal vez dudas que han habido respecto a este proyecto y también responder a las críticas que se han hecho. Y quisiera arrancar desmintiendo algunas cosas absolutamente falsas y además maliciosas que se han dicho en contra del proyecto. La primera de ellas siendo que este proyecto que yo presenté a fines del año pasado y que, como tú bien has dicho, ya ha sido retirado, y ya era una ley, que ya había sido aprobado, que era una ley vigente y que gracias a que eso habría sido aprobado y ya sería una ley vigente, habría sucedido la tragedia que ha sucedido, y eso es absolutamente falso. Este es un proyecto de ley que yo presenté en diciembre del año pasado, ya cerrando la legislatura, y por lo tanto ha sido un proyecto que ni es sustentado en la comisión correspondiente, ni se ha debatido, ni mucho menos ha sido aprobado en el Pleno. Entonces, o sea, ni siquiera tuvo tiempo de discutirse en la comisión. No ha sido, ni siquiera he sido invitada a sustentar el proyecto. Y decir que esto era una ley que ya había sido aprobada y que había generado que no se realicen inspecciones porque había una ley es absolutamente mentira. Es falso y quiero dejar eso bien claro. En segundo lugar, se han hecho falsas afirmaciones respecto al contenido del proyecto y se ha afirmado falsamente que el proyecto planteaba básicamente prohibir que se realicen inspecciones a los establecimientos comerciales, centros comerciales, establecimientos abiertos al público. Yo quiero leer el artículo 1, ¿no? El objeto de la ley, porque, o sea, para quien no tenga comprensión de lectura, bueno, imagino que es mejor tirar la piedra sin leer bien, pero sí me gustaría que aclare un punto, porque dice: la presente ley tiene por objeto restablecer la vigencia indeterminada de los servicios de inspección técnica de seguridad en edificaciones y del certificado, destacando la facultad y obligación que las autoridades competentes poseen para realizar fiscalizaciones posteriores. ¿Por qué usted tenía el interés de restablecer esta vigencia indeterminada del certificado? ¿Qué pasaba? Porque si algo ha quedado claro luego de la tragedia que ha ocurrido en Trujillo es que el sistema que tenemos actualmente simplemente no funciona. Este sistema en el cual las municipalidades cada 2 años programan estas visitas, estas inspecciones para renovar el certificado ITSE, claramente no está garantizando la seguridad de nadie, y prueba de eso es que el Real Plaza tenía recientemente renovado su certificado ITSE. Claro. Si no me equivoco, se lo renovaron en septiembre del año pasado. Correcto. ¿Y entonces, de lo que ha pasado? Evidentemente es un sistema que no está garantizando la seguridad de nadie, es un sistema que ha convertido estos certificados en un mero trámite, en un saludo a la bandera, en un espacio para la corrupción, o las dos cosas al mismo tiempo. Pero con una vigencia indeterminada no iba a ser peor, o sea, al darme ya el certificado eterno, ¿no iba a ser peor? Lo que buscaba, porque ya ha sido retirada esta propuesta, era justamente que las municipalidades realicen una labor de fiscalización real, que sea periódica, que sea sorpresiva. Esto de las visitas programadas, nuevamente, se ha convertido en un mero trámite, en un saludo a la bandera, donde el fiscalizado ya sabe cuándo va a ir el fiscalizador, se prepara para pasar la inspección, puede maquillar cualquier tipo de falla estructural y se acabó.
O sea, entonces, es más o menos esto como... lo que busca era invertir la lógica y que las municipalidades cumplan con el rol fiscalizador que ya tienen por ley. Es una de sus principales funciones y claramente se ha creado un sistema, que es el sistema actual, que es muy cómodo, tanto para las municipalidades como para los privados, porque ellos ya saben exactamente cuándo van a venir, programan su visita y se preparan para pasarle y se acabó. Y los otros no, digamos, los fiscalizadores de la municipalidad no hacen su trabajo de fiscalización de manera aleatoria, sorpresiva, constante, periódica, sino que se dedican a hacerlo cada 2 años y ya, check, check, check y se acabó, toma tu renovación de licencia. Pero además es un sistema bien perverso, ¿no? Porque yo he conversado con varios empresarios, microempresarios en general, y que, claro, saben bien cuándo viene la fiscalización. Se presta para el maquillaje, ¿no? Exacto. Viene el inspector, vamos a pintar, vamos a tratar de decorarlo. Y es evidente que no garantizan ningún tipo de seguridad y bueno, lo que ha pasado en Trujillo prueba claramente que el sistema no funciona, que hay un problema que tenemos que resolver y eso era lo que yo pretendía hacer con este proyecto de ley, ¿no? Y creo que ha quedado claro luego de todo lo que ha pasado que el problema era bastante más grande y bastante más amplio de lo que yo esperé y de lo que abordaba mi proyecto y eso también ha generado que yo lo retire, ¿no? Y creo que hemos podido enterarnos de cosas. ¿Pero usted lo ha retirado como... básicamente por el bullying mediático, por el bullying en redes o porque usted cree que se ha equivocado? Nuevamente creo que el problema luego de todo lo que hemos visto es un problema que abarca muchísimo más que lo que abarca solamente mi proyecto. Por ejemplo, hemos podido conocer que quienes otorgan estos certificados, estas inspecciones, no necesariamente tienen que ser ingenieros. Cualquier persona que lleve el curso de fiscalización en la municipalidad puede otorgar el certificado. Bueno, eso está mal, ¿no? Y eso es algo que hemos podido... Es pésimo, es algo que definitivamente tiene que cambiar y creo que tenemos que llegar a una solución que abarque de manera integral este problema. Ahora, en su proyecto de ley, yo leí la licencia de funcionamiento y el certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones tienen vigencia indeterminada sin perjuicio de la fiscalización posterior que debe ser ejecutada por los gobiernos. O sea, esto es como más o menos lo que pasa con el brevete. O sea, el brevete incluso tiene un plazo, no es eterno, creo que cada 10 años se renueva, pero claro, si cometes faltas te van bajando puntos, es más, si manejas mareado o te lo quitan, digamos, correcto. Guardando las distancias respecto, Podría parecer... el sistema de fiscalización sería similar y justamente lo que se busca es que las municipalidades cumplan con su labor y con su función fiscalizadora, la cual tienen por ley. Digamos, es algo que las municipalidades deben y lamentablemente no están haciendo. Y algo que quería decir también, Milagros, es que, digamos, he retirado el proyecto, sí, porque creo que el problema ha terminado siendo bastante más amplio de lo que yo abordé con esta propuesta, pero principalmente porque creo que en medio de esta tragedia, el proyecto, que nuevamente ha sido solo una propuesta que no ha sido ni sustentada, ni debatida, ni mucho menos aprobada, está siendo utilizada como chivo expiatorio y como una especie de cortina de humo para desviar la atención del público y diluir las responsabilidades de quienes están directamente involucrados en que haya sucedido lo que ha sucedido. Y además ha sido perfectamente usado por la izquierda para atacar. También, y yo entiendo que estamos, digamos, eso es parte del juego político, estamos entrando a un año preelectoral y creo que eso también, digamos, influye en que los ataques hayan sido tan viscerales. Pero el uso político de una yo entiendo que pueden haber críticas al proyecto, pero nuevamente yo creo que enfrentando una tragedia tan grave como la que estamos enfrentando, yo no puedo permitir que se utilice mi proyecto como una cortina de humo para que los verdaderos responsables salgan, digamos, bien librados o que para ellos sea muy conveniente que en este momento la discusión o gran parte de la discusión esté girando en torno a una propuesta que nuevamente puede tener críticas y puede tener detractores, pero es una propuesta que no ha sido debatida, no ha sido sustentada y no es ley. Cuando usted escucha al gerente general, ¿no? Al señor, Dios mío, su nombre, Shimizu, ¿cómo se llama este señor? Misael Shimizu. Cuando usted escucha a Misael Shimizu, el gerente general de la cadena Real Plaza, decir que no entiende qué ha pasado, que no sabe, ¿qué piensa usted de las declaraciones de este CEO que ha salido, bueno, primero a lavarse la cara con Mónica Delta, pero creo que ante tanta crítica, hoy día salió en RPP y ha dicho que ya empezaron las indemnizaciones, ¿no? Pero que termina, o sea, sigue sin entender qué es lo que ha ocurrido. ¿Qué piensa?
Bueno, yo creo que lo que ha pasado es que se ha instaurado un sistema que claramente no está funcionando, que beneficia tanto a los municipios como a los privados, y que a los únicos que deja desprotegidos es a los ciudadanos. Y yo, a lo largo de estos 4 años en los que he sido congresista, he sido muy crítica respecto al mercantilismo. Creo que el mercantilismo es un mal que nos afecta, sobre todo en los últimos años, y que muchas veces uno piensa, no, es que el mercantilismo solamente beneficia al sector privado, solamente beneficia a las empresas, pero el mercantilismo también puede generar beneficios para ciertos grupos, ciertos burócratas dentro del Estado, y creo que este es un caso en el cual se ha instaurado un sistema mercantilista que beneficia tanto a ciertas empresas como puede beneficiar a las municipalidades, que nuevamente han encontrado la fórmula perfecta para no hacer su trabajo de verdad. Sí, o para hacerlo, pero vía coima, ¿no? O sea, dejo pasar, pero primero se presta de este sistema tanto para la coima como para evadir la responsabilidad que tienen. Y yo creo que es ese sistema el que tiene que cambiar, y es eso lo que yo buscaba abordar con el proyecto que presenté. Podemos ver, Rolo, esta denuncia que tuvo uno de los gerentes, incluso denunciados. Hemos conversado, ¿no es cierto? Vamos a escuchar. Quique Montenegro habló con uno de los gerentes que ha sido literalmente denunciado por Real Plaza, porque quiero escuchar los comentarios de la congresista Adriana Tudela. Y esto es bien grave porque ustedes acaban de escuchar al hermano de Yosmar, el joven que lamentablemente perdió una pierna, que ha dicho algo clave frente a la criminalidad, frente a la delincuencia. Muchas veces los padres buscamos espacios cerrados donde supuestamente está garantizada la seguridad. Uno de los espacios cerrados son básicamente estos centros de juego para los niños en los malls, en los centros comerciales. Bueno, aquí está, miren lo que pasó. Nosotros fuimos funcionarios en el año 2023 y fuimos a la inspección el día 27, ¿no?, al centro comercial, y se procedió a realizar la inspección en 3 ambientes, ¿no?, lo que era el área eléctrica, la parte de infraestructura y la parte de lo que es de riesgo de seguridad. Sin embargo, en el área de defensa civil sí lograron encontrar algunas deficiencias en cuanto a la parte eléctrica, ¿no?, como cables halogenados, los cables no cumplían con la diferenciación de colores de acuerdo al Código Nacional. Todo esto conllevó a un cierre inmediato. El 27 se clausura y a fin de año 30 a nosotros nos denuncia por abuso de autoridad. Hemos declarado y mira lo que ha pasado, ¿no? Yo no me arrepiento, y si es posible que me sigan denunciando, porque nosotros lo vamos a demostrar con hechos por qué se clausuró. Mira, ahora acaban de cerrar 3 moles. Y ellos nos han dicho de que es una inspección ocular. Han cerrado un mall, me parece, en Lima, por el tema de infraestructura. Municipalidades, hay que aclarar, lo han cerrado, en Huancayo. El mall del Real Plaza también fue cerrado por la propia municipalidad. Lo cual además incide en lo malo que es el sistema actual, porque yo estoy segura que muchos de estos locales que ahora están clausurando, que ahora están inspeccionando de manera aleatoria y sorpresiva, estoy segura que muchos de ellos deben haber tenido sus certificados y ser renovados recientemente, totalmente, al igual que el Real Plaza Trujillo. Entonces, ¿por qué es que las municipalidades recién ahora hacen el trabajo que en realidad han debido hacer siempre? Y es porque tenemos un sistema que incentiva que no lo hagan. Y es eso lo que había que atacar. Y en el otro lado, en la otra línea paralela, que tampoco le estamos comentando mucho, obviamente por la tragedia, la vida está por sobre todas las cosas, está también el drama de varios no microempresarios, pero pequeños empresarios que, al ver cerrado, porque se ha clausurado todos los centros, los malls, no tienen ninguna respuesta y están perdiendo el fruto de su esfuerzo, ¿no? No hablo de las grandes cadenas, ¿correcto? No, y de hecho, el proyecto que yo presenté surge de una serie de reuniones que yo he tenido con micro y pequeños empresarios, con representantes de las MIPES, con bodegueros, por ejemplo, con panaderos, que constantemente se ven enfrentados a la fiscalización, entre comillas, porque no es una fiscalización real, sino que se ha convertido en prácticamente una especie de extorsión por parte de las municipalidades para los emprendedores, para los pequeños empresarios, que constantemente cada 2 años vienen, digamos,
a enfrentarse a una municipalidad que les cambia los requisitos o que directamente les pide una coima para renovarles el certificado. Tal cual. Entonces, es ese también, digamos, el problema que esa fue una de las motivó motivaciones. la presentación de este proyecto. Ahora, porque se ha dicho falsamente que ha sido para beneficiar a las grandes empresas, a los grandes poderes económicos, y eso también es algo que yo quiero rechazar tajantemente. Esto ha sido un proyecto que busca resolver un problema real, que nuevamente lo que ha pasado muestra que es un problema real y que además surge de conversaciones y de los problemas que han enfrentado los pequeños empresarios, y ustedes le pueden preguntar a cualquier pequeño empresario, a cualquier emprendedor en el Perú, lo que implica tener que enfrentarse constantemente a esta extorsión por parte de las municipalidades. Congresista, yo siempre me han escrito, he conversado, incluso tengo una amiga muy querida que tiene una empresa y ella me ha dicho con todas sus letras que todo esto es básicamente corrupción, que viene defensa civil, o sea, las leyes es muy exhaustiva, ¿no es cierto?, el trámite de fiscalización, pero vienen los funcionarios, se pasean, van viendo más o menos cuánto pueden cobrar, ¿no?, para agilizar el permiso y te sueltan la cifra. Exacto. Entonces, eso también, ¿cómo lo vamos a solucionar? Porque al final pasas y pagas la coima y de repente el techo estaba mal hecho. Ese es un problema, nuevamente, que pasa por la fiscalización o la falta de fiscalización real que deberían hacer las municipalidades. ¿Se acuerda cuando cuando Carlos Brus cerró el Arena, ¿no? Que todo el mundo, un poco más, si lo acusan de abuso de autoridad, que ya ningún concierto iba a poder ser, al final tenía razón. Y él mismo salió y dijo, bueno, yo prefiero la vida de la gente a las denuncias. Bueno, hemos hablado también con el ingeniero Alberto Ramírez, ¿no? Vamos a escuchar, estamos entrevistando además a la congresista Adriana Tudela, que, valgan verdades, fue la única que estaba preocupada por los certificados de inspección técnica. Y a la gente de izquierda que tanto la agrede, yo le recomiendo que lean bien este proyecto, que ya lo retiró. Dicho sea de paso, yo lo leí de cabo a rabo para ver si en algún momento ella había tratado de beneficiar a las empresas o a los microempresarios, empresarios, lo que sea, para que pasen rápidamente. De ninguna manera, al contrario, pedía más fiscalización sorpresiva, sobre todo, para que no se haga pues esta suerte de que, ya, en 2 años vienes, en 2 años me maquillo y de paso te paso tu propina para que me des, ¿no?, el certificado. Aquí está la entrevista. Hay una buena cantidad de anclajes, de los cuales solamente han fallado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque si todos los anclajes fallan, el techo cae. El techo se desploma completamente y ahí sí no se habla de heridos, ahí todos están muertos. Se estima que está bien calculado. Lo que sucede generalmente en el caso del Perú es que hay mal procedimiento constructivo. Todavía no usan tecnología digital como para poder apoyarse y hacer buenos procesos constructivos, ¿no? Es decir, para poder poner en la realidad lo que dice el plano. Si el plano dice una soldadura de 5 milímetros y 10 centímetros de extensión, de repente no está la cantidad de soldadura ahí. Si el plano dice un pedazo de fierro de 15 centímetros, de repente acá le han puesto 12 centímetros, 13 centímetros, pensando, suficiente fierro. Champazo. Sí, fierro es fierro, ¿no? Acá yo veo, por ejemplo, para mi sorpresa, hay algunas porciones con la envoltura, y hay porciones sin envoltura. Acá veo unos apoyos que podrían ser una especie de vigas inclinadas, ¿no? Y están sin tarrajeo. Pareciera, como se dice en peruano, que esto se ha trabajado así a la champa, como se dice, ¿no? Esa expresión que es absolutamente terrible, trabajos a la champa, y ha visto, congresista, la explicación ya técnica, ¿no? Que si hubiera habido un problema de estructura se hubiera desplomado todo, y solo han sido, como el ingeniero Ramírez lo explica, algunos anclajes. ¿Qué tendríamos que hacer para que eso no vuelva a pasar? Porque hay varios centros comerciales, se han abierto muchos en provincias. La gente tiene miedo, es evidente. Nadie quiere ir a un centro comercial, comer un pollo a la brasa y que te caiga el techo encima. ¿Qué hacemos? Y yo me pregunto, digamos, ¿cuántas veces les habrán renovado el certificado teniendo
estas fallas. Por lo menos calculando desde, yo entiendo que esa parte del centro comercial se construyó hace alrededor de 7 años. Entonces, sí. Por lo menos 3 renovaciones tienen que haber tenido y no creo que estas fallas hayan surgido de la noche a la mañana. Claro, porque no es por la lluvia, ¿no? No. Bueno, es lo que todos los nuevamente creo dicen. que esta tragedia ha revelado que tenemos un problema bastante amplio que tiene que ser resuelto de manera integral. Creo que todos los actores involucrados tienen que conversar para poder diseñar un sistema de fiscalización real que logre garantizar la seguridad de las personas y que tanto las municipalidades como el sector privado cumplan con sus responsabilidades y que no se termine poniendo en riesgo la vida de las personas. ¿Cree que urge una especie, no sé si decirlo campaña, pero una especie de fiscalización sorpresiva en todo el Perú, de los centros comerciales, de, sí, por supuesto. de los restaurantes donde la gente acude? Eso es lo que han estado haciendo algunas municipalidades y ya se han clausurado algunos locales. Nuevamente yo creo que eso es lo que han debido hacer siempre, no ahora luego de la tragedia. Entonces lo que tenemos que lograr es diseñar un sistema que genere los incentivos correctos para que cada uno de los actores se comporten como tienen que comportarse y que estas fiscalizaciones que tiene que hacer la municipalidad y que está habilitada a hacer además, y es su deber hacerla, se den de manera periódica, aleatoria y sorpresiva y que no sean solamente cada 2 años cuando toca renovar el certificado. Bueno, muy bien. Le agradezco por haber aclarado. Pasando a otras aclaraciones políticas. Entrevisté al congresista Málaga, que ha dado sus razones para haberse ido del partido de Avanza País. Él considera que, bueno, que no comparte, por supuesto, el ingreso de Philip Butters y que siente que no hay una democracia interna en su partido político. Hay quienes vocean que usted sería la candidata a la vicepresidencia y también me gustaría que nos aclare. ¿Esto es verdad? ¿Usted va a estar en la plancha presidencial de Avanza País? ¿Philip Butters ya le comentó algo? Bueno, eso es algo que se comentó hace un par de años dentro del partido, pero es algo que yo estoy, digamos, todavía evaluando y en principio lo que yo tengo proyectado para el 2026 es postular a la reelección parlamentaria. O sea, hace 2 años que le piden a usted ir en la plancha. No, esto es algo que se conversó hace 2 años. Ok, conversó, pero a mí me han dicho que es prácticamente un ruego universal en su partido. Por el que momento sea lo usted... que yo tengo proyectado es la reelección parlamentaria. Por el momento no. ¿Y está usted de acuerdo con el ingreso de Butters a Avanza País? Porque Málaga dijo que él siente que ya entró, que sería el candidato, que no ha habido ni siquiera discusión interna de lo que él quiere, como supongamos que fuera candidato presidencial de su partido, qué es lo que busca para el país, y que él siente que estamos un poco agotados de los personajes populares e improvisados, ¿no? También criticó la candidatura de Carlos Álvarez. ¿Qué piensa usted de todo esto? Bueno, yo respeto la opinión del congresista Málaga y creo que muchos pueden discrepar con Philip Butters, pero creo que si hay algo que a Philip Butters no le podemos quitar es el hecho de que cuando estábamos atravesando el peor momento de la crisis política generada por Pedro Castillo, Philip Butters fue uno de los pocos que se compró el pleito al 100% y fue firme en la defensa de la democracia y no se quedó callado como muchos otros que creo no pueden decir lo mismo y que ahora quieren ser candidatos también. Bueno, eso es verdad. Y respecto yo creo que la campaña ya comenzó, o sea, está más que visto, estamos en un año preelectoral. En este programa hemos descubierto que Rafael Belaúnde Llosa ha estado pues conversando con Gino Costa, con Colchado, usted sonríe. Bueno, nos ha dedicado unos tweets bastante injustos, pero al final ha reconocido que sí tiene conversaciones políticas y que le gustaría además tener a Colchado en sus filas, que le gustaría que él llegue al Parlamento. ¿Cuál es su opinión? ¿Cree que Rafael Belaúnde Llosa es, como dice la izquierda, ya se desnudó, Cerrón le ha dicho, este es el caviar, finalmente conocemos absolutamente todo, el Fujimori? Ya, bueno, usted estará viendo todo lo que le andan diciendo al candidato de Libertad Popular. Bueno, yo creo que el señor Belaúnde debe haber hecho una evaluación política a la hora de
digamos, llamar a sus filas a tanto a Gino Costa como Harvey Colchado. Creo que él debe ser plenamente consciente que al hacer eso se está ubicando, digamos, dentro del progresismo de izquierda, y creo que esa es una evaluación que él ha hecho y tendrá los motivos, digamos, que no los conocemos todavía para hacerlo. Y bueno, dicho eso, creo que también, independientemente de la postura que ha decidido adoptar, yo tampoco le quitaría a él que durante los momentos más críticos de la crisis política que sí levantó la voz. Sí levantó la voz. De acuerdo. ¿Usted le gustaría tener a Colchado en las filas de Avanza País? Bueno, yo creo que Harvey Colchado es más bien una especie de operario político de inteligencia que no sé si sea, digamos, tal vez un mejor cuadro político. Un operador político. Un operador político, policial, y yo no creo que eso necesariamente sea lo más conveniente para el Parlamento, para un equipo político. Hoy día nos hemos enterado, estoy haciendo un ping-pong, aprovechando que está usted aquí, nos hemos enterado de que hay un impedimento de salida para el exministro de Martini, ¿no? Por el caso de Caliwarma, en contracorriente. Además, han denunciado hoy más información sobre la pareja, las parejas sentimentales del propio Hinojosa, que habrían tenido varias ventajas. Caliwarma y la propia presidenta, bueno, pues tiene que declarar y ha estado bastante interrogada por este tema. ¿Le parece excesivo este impedimento de salida para que De Martini no pueda ir al Vaticano como había previsto Boluarte? Bueno, yo creo que si se está dando una investigación por la comisión de delitos y se sospecha o el juez cree que hay riesgo de una fuga, bueno, creo que en ese caso sí se justificaría, ¿no? Pero creo que es un análisis que yo tendría que hacer tal vez un poco más a detalle. Sí. Porque, claro, sorpresivamente hoy día el Ministerio Público, ¿no? Nos sorprendió con esta noticia de que le van a dar impedimento de salida y con esto él ya no podría ser embajador del Perú en el Vaticano. Bueno, esperábamos la respuesta del Papa, pero el Papa está delicado, o sea que por angas o por mangas parece que De Martini se va a tener que quedar. Independientemente del impedimento de salida, creo que si hay un ministro que está siendo investigado por un caso de corrupción tan grave, creo que lo último que correspondería en ese contexto es que sea premiado por una embajada, ¿no? Sí, de acuerdo. Claro, es como premiarlo. Exacto. ¿Cree usted que hace falta ya un cambio de premiaratos? Hoy día se voceaba de que incluso la propia presidenta no estaría muy cercana a Adriancén, sino más Arana, que como que hace rato se está pidiendo ese cambio de primer ministro, pero... Bueno, es que yo veo que los problemas más bien los encontramos en determinados ministerios, ¿no? Y creo que los problemas tienen que ser abordados de manera directa. ¿En qué ministerio le parece? Para empezar, el ministro de Martini hace rato que debería haber salido. Creo yo que el ministro Santibáñez también. Ya hay una moción de censura que creo que faltan algunas firmas. Usted ha firmado, Yo ¿no? he firmado esa moción de censura porque creo que su famoso plan para abordar la inseguridad ciudadana no ha dado ningún resultado y más bien nos ha paseado a todos con esos estados de emergencia que no han dado ningún resultado. Sí, claro. Y bueno, y de Martini terminó yéndose por el escándalo, ¿no?